Koldo García advierte, hay más nombres y van más allá del Partido Socialista. Y en todo esto, algo que empieza a desbordar la causa, Carla Acuña, porque además Koldo y su equipo dicen, están en conversaciones con el PP, ha habido negociaciones con el Partido Popular. Hemos podido confirmar por el entorno de Koldo García que el Partido Popular se ha aproximado a Koldo García para que tire de la manta de manera controlada. Pero ojo, porque el exasesor de José Luis Ábalos ha rechazado cualquier oferta del Partido Popular. Y otro dato que nos ha dicho su entorno, también muy importante, que él no ha llevado ante notario ninguna conversación con Miguel Tellado. Eso sí, que nos dice su entorno, que sí que hay conversaciones con dirigentes del Partido Popular, incluso con algún presidente autonómico del Partido Popular. Son claves muy importantes del entorno de Koldo García. Todo esto, de nuevo, con toda la cautela de creer o no a quien ahora mismo tiene todos los incentivos para mentir antes de ir a prisión o no. Pero dicho esto, Koldo García dice, estoy negociando con el Partido Popular, he tenido ofertas con el Partido Popular, las he rechazado. Pero, a ver, yo tanto lo que dice Koldo García de Zapatero, de Bono, de Tellado, me da exactamente igual el dirigente político. Lo cojo con mucha cautela hasta que no lea los mensajes, hasta que no escuche los audios, hasta que no vea los papeles, tanto de uno y de otro, no me lo creeré, al igual que tampoco me lo he creído lo que nos vino contando durante meses Aldama en ese concurso ganado, en esos bolos de discoteca en discoteca que le acercaban un micro. Yo creo que al final son tres personas con el sálvese quien pueda, en el que necesitan una estrategia judicial y en el que en un momento de estrategias a algunos, como a Víctor de Aldama, le funcionó decir que tenía pruebas, que las iba a sacar, que iba a hablar y que tenía pruebas para hacer caer al gobierno, y después de 6 meses no las ha tenido, no las ha aprobado, no las ha presentado, pero le ha funcionado como estrategia para pasearse por Ibiza, irse de veraneo, incluso echarse a algún que otro amigo de Vox. Y esto es lo que Koldo dice. 3 mensajes. Mensaje número 1, no, yo no me he quedado con nada de dinero público. ¿Hay más grabaciones? ¿Te has llevado dinero público? Jamás en la vida. Y atención a los otros 2 mensajes. Un mensaje político, sí, aquí hay grabaciones más allá del Partido Socialista, de otros partidos, y un mensaje penal, preparado para entrar en prisión preventiva si así lo estima el juez. Esto ha dicho. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Cómo afrontas la declaración del lunes? Pero, ¿cómo coño? Tengo buenos chivatos. ¿Hay más grabaciones? ¿Involucran al gobierno? ¿Y a dirigentes del Partido Popular? ¿Hay más grabaciones? ¿Has roto con Santos Cerdán? De ahí el cambio con el abogado. ¿Te has llevado dinero público? Jamás en la vida. ¿Hay una trama de corrupción en torno al Partido Socialista? ¿Temes entrar en prisión provisional el próximo lunes? Se lo decide su señoría. Él es el que tiene tomada la decisión. ¿Hay más grabaciones? ¿Quién tiene que tener miedo? ¿Dirigentes del partido? Todos los que hayan hecho algo incorrecto. Gracias. Carla Acuña, hablamos con Koldo y hablamos con su equipo jurídico porque hablamos también con su entorno. Hemos hablado con los 2 y los mensajes son distintos a cámara que no. Pero lo que acabamos de escuchar a Koldo García, Carla, es una advertencia más allá del Partido Socialista. Koldo García ha dicho en exclusiva para el micrófono de 360 que va a actuar básicamente de justiciero, porque preguntado por quién tiene que tener miedo por esas grabaciones que guarda, ha dicho que todo aquel que haya hecho algo incorrecto. Además ha desmentido que se haya llevado dinero público tras ese informe demoledor de la Unidad Central Operativa que lo sitúa en el centro de las mordidas de esas adjudicaciones de obra pública. Carla, este es el mensaje a cámara de Koldo García. Hemos hablado con su entorno y su entorno ya no habla de cosas genéricas, habla de nombres propios y apellidos concretos. ¿Qué dice? ¿Quién está ahora mismo bajo la amenaza de Koldo?
Ese círculo más cercano, Javier, es el que nos ha dado el chivatazo de que Koldo García ya estaba por aquí, por las calles de Madrid, y hemos podido ir a preguntarle directamente. ¿Qué nos dice ese entorno? Pues que hay más grabaciones. No solo tiene la UCO más grabaciones que nos han desvelado, sino que Koldo García tiene más grabaciones que involucran, ojo, a dirigentes del Partido Popular, que también podría haber presidentes autonómicos del Partido Popular, también dirigentes del Partido Socialista, y apunta a María Chivite, presidenta de Navarra, a Salvador Illa, presidente de la Generalitat, José Bono, exministro de Fomento, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, Susana Díaz. A toda esa gente apuntan las grabaciones de Koldo García, que dice que va a actuar un poco de justiciero, va a ir contra aquellos que le han traicionado, que ha trabajado años para ellos y que le ha sido leal y que finalmente le han acabado traicionando. De cara a la declaración del lunes, lo que nos dice es que cree que ninguno de ellos va a declarar. Él está ultimando esa declaración con su nueva abogada, pero lo que nos dice es que cree que no va a declarar ninguno de ellos, y lo que nos dice es que va a jugar al despiste con las grabaciones, va a insinuar que algunas son verdad, otras son mentira, algunas están hechas con inteligencia artificial. También, ¿qué nos traslada el entorno más cercano de Koldo García? El enfado monumental que tiene con Víctor de Aldama, e insinúa que si Víctor de Aldama quiere que ahora gane la derecha, que gobierne la derecha, es porque tiene adjudicaciones públicas con alcaldías dirigidas por el Partido Popular. Koldo García, insisto, todo lo que estamos escuchando en enormes asteriscos, porque es un hombre que se enfrenta a la cárcel en cuestión de horas y que lo que está haciendo, como hemos visto hacer a Villarejo, como hemos visto hacer a otros, es el jaque al rey. Lo de la legislatura parece ahora mismo descansar en una persona. Esa persona es Koldo García. Hoy hemos hablado con él. Déjeme que le muestre lo que ha ocurrido en el encuentro que ha tenido con nuestra redactora de tribunales, Carla Acuña. Escuche lo que ha pasado, le doy los 3 mensajes y le pido lectura. La declaración del lunes. Pero, ¿cómo coño? Tengo buenos chivatos. ¿Hay más grabaciones? ¿Involucran al gobierno? ¿Y a dirigentes del Partido Popular? ¿Hay más grabaciones? ¿Has roto con Santos Cerdán? ¿De ahí el cambio con el abogado? ¿Te has llevado dinero público? Jamás en la vida. ¿Hay una trama de corrupción en torno al Partido Socialista? ¿Temes entrar en prisión provisional el próximo lunes? Si lo decide su señoría, él es el que tiene tomada la decisión. ¿Hay más grabaciones? ¿Quién tiene que tener miedo? ¿Dirigentes del Partido Popular? Todos los que hayan hecho algo incorrecto. Gracias. Señor Tardá, la legislatura está en manos de una persona que dice que tiene más grabaciones y que tienen que temer incluso en otros partidos, que dice que asume que puede ir a prisión preventiva y que niega haberse llevado el dinero. Señor Tardá, ¿cómo lee usted este momento? Esta es la legislatura más frágil. Joan Tardá. ¿Sí? Esta es la legislatura más frágil. Ahora mismo estamos en el momento más delicado, más frágil de la legislatura. Posiblemente. De hecho, lo desconocemos. Puede ser que realmente exista un campo de minas inmenso, o puede ser que todo quede más acotado. De hecho, es posible que incluso los buenos deseos y los compromisos que se puedan adquirir por todas partes a fin y efecto de salvaguardar la legislatura no sea posible. Es posible que no existan las condiciones dentro de pocas semanas como para que esta legislatura pueda mantenerse. Pero como que esto es ajeno incluso a lo que pudiéramos nosotros ahora decir o pensar, puesto que estamos hablando ya de hechos consumados y que inevitablemente irán saliendo y de los cuales no conocemos su magnitud, creo que lo que hay que poner en valor, repito una vez más, es aquello que está en nuestras manos. Y lo que está en nuestras manos de las fuerzas de izquierda es valorar
el gran peligro que se cierne sobre nuestra sociedad, que es el triunfo de una derecha que ha abrazado, sin ningún tipo de pudor, ha abrazado al nuevo fascismo. Creo que esto es mucho más relevante que no lo que pueda ocurrir, porque lo que pueda ocurrir es ajeno a nuestra voluntad. Carla Cuña, hablamos con Koldo y deja mensajes, tanto él como su entorno, tanto él como su equipo jurídico. ¿Qué va a decir Koldo? Declaración clave el lunes que adelantamos aquí. ¿Qué va a decir? Pues hemos recibido ese chivatazo del entorno más cercano de Koldo García, que ya está por aquí, por las calles de Madrid, preparando esa declaración del próximo lunes ante el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo. ¿Y qué nos ha dicho? Pues que él no se ha llevado dinero público pese al informe demoledor de la Unidad Central Operativa. Pero es que hemos hablado largo y tendido con su entorno, con su círculo más cercano, y nos ha dado nombres de políticos que deberían estar preocupados por esas grabaciones que guarda Koldo García. Este tipo de personajes, por cierto, que estamos pasando por alto eso de que lo grabara todo, que se compadece muy bien con la descripción que hace el juez de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una organización criminal que actúa en el gobierno. Hay ha dicho que es una organización criminal y menos dentro del gobierno. Seamos en eso, por favor, un poco rigurosos. Yo me he leído el auto completo. Y por eso esperemos un momento y maticemos lo correcto. ¿Se habla o no de momento lo que se ha hablado es de 3 personas dentro del Partido Socialista. Se ha pedido la imputación y se ha pedido la imputación. Ni siquiera se ha registrado el despacho de Santos Cerdán. Cuando la UCO entra, lo acabamos de escuchar, lo acaba de decir Monse Mínguez. Javier, aquí no le ha pasado que él entre la UCO en su puesto de trabajo, sea para un requerimiento. No polemices conmigo, José Luis. Pero no llevemos los hechos más allá de la línea en la que están. Yo pido en este un poquito de rigor. La UCO en la valoración, aunque sea para un solamente requerimiento. En lo que es verdad o lo que es mentira. Digo, ahora mismo, esa investigación no señala financiación ilegal todavía. ¿Quién ha dicho eso? No señala al gobierno. Gustaría deciros, si me permitís, que en realidad esto, yo que he sido instructora más de 20 años entre el 97 y el 2020, en realidad esto es casi el sueño de un magistrado instructor, porque cualquier trama que se precie mantiene la unidad, la jerarquía y el silencio, como hemos visto en fin, también en otros casos de corrupción. Y aquí tienes una carrera de arrepentidos, un malo que traicione al resto, que esto está siempre en la base de cualquier trama de corrupción que se destape, porque sola, exacto, todas, grabó Peñas, incluso en la mía del ministro ha grabado Koldo. Y el divide y vencerás, o sea, realmente muchas veces incluso la Fiscalía intenta ofrecer, aquí no va a hacer falta, va a haber una carrera a ver quién es más desleal que el otro, y normalmente defender a la familia es incompatible con una buena estrategia de defensa, cambiar de abogados, pero a mí me gustaría, por honestidad intelectual, sobre todo hacia la ciudadanía, intentar no cambiar el foco o mirar hacia el lado correcto. Los contratos públicos, lo normal es que vayan a estar bien. Que vayan a estar bien. Tú cobras cohecho, cuando yo he investigado cohecho, tú lo cobras. O de verdad porque lo vas a adjudicar, o porque ya lo tienes adjudicado a él y le cobras igual, porque estas corruptoras han estado ahí toda la vida, o incluso en concurso con estafa, con delito de estafa, porque no le cumples, pero el tipo, estas constructoras desde el franquismo siguen pagando porque no han hecho ningún tipo de transición. Fijaos que hemos encontrado, en teoría, se ha encontrado en teoría un documento privado que dice algo de unos bienes que Cerdán no dice al Congreso. Del Congreso alguien ha dicho, oigan, vamos a hacer la declaración de bienes, que yo puse ahí hasta un coche que tenía 25 años cuando fui diputada, claro. Y si no, a la Fiscalía y a la UCO para que investiguen los bienes de los diputados. Ahí tienes la voluntad. Que me vais a matar la voz hoy esta noche, ya me queda poca. Losada, breve, por favor. Y no, muy breve, 2 cosas. Yo creo, a mí que Koldo tenga grabaciones con mucha gente, no me sorprendería en absoluto. Era asesor del ministro de Transporte, seguro que ha hablado con un montón de gente, y seguro que la ha grabado, y seguro que la inmensa mayoría de esas conversaciones no tienen absolutamente ningún interés, y son conversaciones propias de su trabajo cuando trabajaba en el ministerio. Pero ¿y grabar es normal? ¿Te parece normal? Yo no he dicho grabar? ¿Pero quién ha dicho ¿cuándo he dicho yo que fuera normal? No, es que me ha parecido entender que está diciendo eso. Que me parecería normal, ahora que sabemos que lo grababa todo, que alguien que estaba
en línea directa con el ministro de Transportes, tenga conversaciones grabadas con todo el mundo en el ejercicio de sus funciones. Oye, yo conseguí la condena de un juez que lo grababa todo. Claro, y que ahora... pero eso es condenable. Y que ahora Dios, intente agitar el fantasma de tengo grabaciones que seguramente tendrá, pero que no contendrán nada más de hola, buenos días, ¿qué tal? Ponme con el ministro, cómo va tal cosa, tal. Punto dos, me parece muy importante. Esto es un informe de la UCO, no es una sentencia. Exacto. No son hechos probados, Claro. Ni son pruebas, son indicios. Y recordemos que normalmente entre los indicios y las condenas, la justicia española tiene a veces severos problemas. Todavía estamos esperando averiguar quién es ese punto Rajoy. No lo olvidemos. Entonces, es un informe de la UCO. 48 horas de esta declaración, lo que sabemos es lo que Koldo nos dice. Insisto, vamos a ir leyendo clave a clave. Pero lo primero, Koldo dice, él no se ha llevado dinero. Y dice algo más. Dice, y hay otros políticos grabados más allá del Partido Socialista. Mateo, ¿esto desborda? ¿Esta cuestión desborda ahora mismo ese triángulo tóxico? Efectivamente, Javier, yo creo que la declaración del lunes de Koldo García está llena de incógnitas y probablemente nos dé alguna sorpresa. Cuando él dice que no se ha llevado dinero, efectivamente, está en su derecho, lógicamente, decirlo, pero es que hay un informe de la UCO de febrero de 2024, cuando lo detienen, que habla de un enriquecimiento patrimonial de en torno a 312.000 euros. Es un informe que él ha tratado de rebatir en vía judicial y ha quedado prácticamente suspenso porque el juez sigue adelante con esa intención o con ese conocimiento de que es verdad que hay un informe de enriquecimiento patrimonial que lo utilizó para compraventa de viviendas, pero de ahí no habíamos saltado a la actual fase de la instrucción, que estamos hablando ya de una fase superior, hablando de presuntas mordidas por contratos, por amaño de contratos de obra pública, y esa es la nueva fase en la que estamos ahora, después del auto del pasado viernes, un auto que delimita claramente por dónde ver la investigación. Les vamos a mostrar toda su declaración enseguida, pero, Mateo, esperamos prisión preventiva para Koldo. Lo lógico ahora mismo es asumir que va a entrar y no va a salir. Bueno, yo por la experiencia creo que no por varios aspectos. Él, cuando ha sido llamado a sede judicial, ha acudido voluntariamente, tiene arraigo en España. El único factor que podría ocasionar la prisión preventiva ahora mismo el riesgo de destrucción de pruebas. Efectivamente, creo que la UCO, cuando entra en su casa en febrero de 2024, se incauta de todo el material tecnológico que tiene, lo tiene en su posesión la UCO, entonces yo creo que a día de hoy no habría ningún aspecto que le lleve a prisión provisional. Otra cosa es que las acusaciones populares personadas en torno a la dirección del Partido Popular pidan una vistilla de prisión tras su declaración o incrementar las medidas actualmente que tiene, las medidas cautelares que tiene en vigor. Bueno, yo creo que las acusaciones lo van a pedir. El Ministerio Fiscal no se puede saber y sería aventurado decirlo, pero en este país hemos visto a un director de la Guardia Civil huir y el riesgo de fuga no depende tanto de tu estabilidad, sino de sopesar lo que tienes que ganar y lo que tienes que perder. Nosotros siempre hablamos de un arraigo económico, un arraigo social, un arraigo laboral, que ahora mismo pues yo creo que no puede dar garantías de ello. Y el riesgo de destrucción de pruebas no es solo la documental, que puede estar más o menos asegurada, también es de condicionar testigos y otros medios de prueba. Pero la capacidad de destruir pruebas, la capacidad de presionar testigos, si fuera a ocurrir, ¿no ha ocurrido ya? Bueno, la verdad es que se ha alzado el secreto con ese auto muy reciente, este mismo mes de junio, y todavía hay gente que no sabe si va a ser o no testigo y a qué número de empresas se va a imputar. Yo creo que no va a ser una decisión tan simple de tomar, creo que habrá que sopesarlo. Había Acciona. ¿Qué ha pasado en Acciona? ¿Por qué no entra la UCO allí? ¿Por qué de todos los requerimientos en Acciona no se entra? Bueno, Javier, yo creo que en mi opinión, leyendo los oficios de la UCO y las resoluciones del juez, lo que está haciendo la investigación, a la Policía Judicial en este caso, la UCO, es encapsular la investigación en torno a la figura de Fernando Merino. Fernando Merino fue el delegado de Acciona en Navarra y País Vasco, coincidió en el tiempo con Koldo García y con Santos Cerdán en Navarra, y a través de Servinavar, Acciona estaba en UTE, en Unión Temporal de Empresas, tuvieron acceso a hasta 6 obras valoradas en 86 millones de euros, y también sorprende efectivamente que es que hay obras que son por
posteriores a la salida de Acciona de Fernando Merino, abril de 2021. Estamos hablando de que la gran obra que fueron en UTE es la ampliación de los túneles de Velate en Navarra, una obra de 76 millones de euros que se licita en 2023, en finales, y en la que está puesto el foco también de la investigación porque hay denuncias de particulares y de Unión del Pueblo Navarro por presuntas irregularidades en la mesa de contratación. Sorprende, como te digo, de momento la Guardia Civil encapsula a Fernando Merino a través de una constructora que él crea estando en Acciona, una constructora que fue registrada también su domicilio, y yo creo que a partir de lo que saquen de ese análisis podríamos hablar de que también requirieran a Acciona más documentación o directamente se personarse en la sede de la constructora, pues pidiendo, como digo, más documentación. Mateo, déjame que yo me haga el cándido de caramelo aquí. Mateo, ¿por qué? Porque la Guardia Civil también encapsula el caso ahora mismo en Santos Cerdán. No se está investigando a todo el Partido Socialista, sí, pero en el PSOE se ha entrado. Sin embargo, en Acciona, donde se encapsula esto en un señor, en Acciona no se ha entrado. Déjame que, insisto, me haga el cándido de caramelo. Esto no tendrá que ver con que su jefe de seguridad es ex-Uco Pérez Corbí, un guardia civil al que los guardias civiles todavía saludan. Esto no tendrá que ver con que la hija de Pérez de los Cobos trabaja en esa empresa. Esto será coincidencia, asumo. Sí. Es difícil de responder eso, Javier. Solo te voy a dar un dato. En el caso Azuz, que es un caso de presuntos sobornos en el Ayuntamiento de Valencia, Acciona también estaba implicada en ese caso y la UCO entró en Acciona. Pasa que pasó muy desapercibido, pero la UCO entró en Acciona estando Manuel Sánchez Corbí como director de seguridad. Es un dato objetivo. Lo que te quiero decir es que yo creo, visto un poco cómo está actuando la UCO y la resolución del juez del otro día, también se les deniega al Partido Popular las peticiones que hizo de registrar el despacho de Santos Cerdán en el PSOE, en la sede de Ferraz y en el Congreso. Eso se lo denegó el juez. Incluso, hay que decirlo también, en la autorización que se hace de la investigación de las cuentas de Santos Cerdán, la UCO primero y después el juez, con el aval de la Fiscalía, excluyeron cualquier cuenta vinculada entre Santos Cerdán, el Partido Socialista y la Fundación Pablo Iglesias, con lo cual pusieron de momento un corte ahí y de momento van a investigar a Santos Cerdán, a Valos Coldo por una parte, y a las empresas efectivamente que están en el centro de la trama, sin Acciona, con Fernando Merino, pero con Fernando Merino en una constructora llamada Mer, que creó, como te digo, cuando estaba en Acciona y que también está en el ojo de la investigación. Déjame que vuelvo contigo, Balín, pero quiero lectura política aquí y voy a pedirle criterio jurídico a la jueza Rosell. No, yo creo que hay que actualizar aquella frase de esa gran pensadora que es Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Aquello que decía que en Madrid era tan grande que era muy difícil encontrarte con tu ex. Oye, en Madrid lo más fácil es encontrarte con alguien de la UCO. Un ex de la UCO trabajando en alguna parte. Vas a Acciona, uno de la UCO. ¿Sabes qué pasa? Vas a la Comunidad de Madrid, otro ex de la UCO. ¿Sabes qué pasa, Antón? Que precisamente te das un paseo por... Te das un paseo por la Gran Vía, un ex de la UCO. Hay ex de la UCO por todas partes. Porque se está siguiendo el orden de la trama. Las obras públicas se adjudican en el Ministerio, se adjudican en Adif, y es lo que se está investigando. Si tienen que llegar a Acciona, no os preocupéis, llegarán a Acciona. Estaré el hijo, la sobrina... ¿Y por qué no con todas las sirenas? Porque primero, ¿qué interés tienes en que haya sirenas y no sirenas? Lo que pregunto es, ¿hay una vía IBEX, hay una vía obrera en todo esto? No hay vías, están siguiendo el rastro del dinero. ¿Quién adjudica? ¿Quién adjudica? Esto es un tema muy serio. No, pero hay una investigación... A mí como me roban me parece serio. Vamos a adoptar un tono melodrama. Vamos a darle a esto un tono melodrama. Podríamos a ver, Marisol Hernández, y le pregunto a la jueza Rosell. José Luis, vas a estar mucho tiempo sin chistes, porque lo que viene en 2026 con la Kitchen, con todas las más de 30 tramas, vamos a estar... Por desgracia, a mí me encantan. Pero sí que pero cuando me roban el dinero no tanto. Muy llamativa. El juez ve desproporcionado registrar la sede de Acciona a pesar de aparecer en casi todas las páginas del informe de la UCO. A mí me recuerda cuando aquel juez no quiso investigar la figura de Almeida para no estigmatizarlo, a pesar de poder hablar de él. A mí, yo creo que igual que hay corruptos premium y corrupto de chaqueta de pana, decían algunos de nuestros políticos esta última semana, Sara, creo que hay empresas premium y empresas que tienen trato de favor. No puede ser que el viernes, aquí lo vivimos, en una mañana de directo donde estaban registrando absolutamente todas las sedes que habían beneficiado, que habían participado, que habían coordinado dentro de esta trama, no se registrase Acciona. ¿Por qué? ¿Porque tiene amigos? ¿Porque tiene excapitanes? ¿Porque tiene
ciertos chanchullos, no lo sabemos, pero habrá que investigarlo, porque la última vez que vimos a un capitán de la UCO a nómina de un partido político o de un gobierno fue el capitán de la UCO que trabaja a sueldo de la Comunidad de Madrid, que el tipo decía que iba a acabar y a desterrar a los rojomorados. Oye, a mí me preocupa mucho que gente con pistola acabe luego en gobiernos y, por supuesto, que no se les investigue igual que al resto. Mi cara de drama. Fe en la justicia, toda. Fe en la capacidad de actuación, en la UCO toda. También, Antonio. Pero Luis, hay que dar también explicaciones. Y aquí hay una cosa que, hombre, tal como se está haciendo la instrucción, llama bastante la atención que se entre en unos sitios pero que está abierta, y que en otros no se entre, se le pida esa documentación, y a día de hoy, ya llevamos ¿cuánto? 3 semanas. Todavía no ha sido entregado. El requerimiento de información al PSOE se hace presencialmente y se hace así. El requerimiento de información a Acciona no solo no se ha hecho, es que no se ha entregado la documentación todavía. Han pasado 8 días desde que aquel requerimiento se hizo. Le pregunto, magistrada, ¿esto es normal? Yo creo que en este país hay una impresión en la ciudadanía bastante certera de que en estos casos, que efectivamente ha habido ejemplos, aunque todos estaremos de acuerdo, estadísticamente es la punta del iceberg, pues si en violencia de género se denuncia un tanto por ciento, en violencia sexual un 8%, en corrupción será un 3, un 4%, es muy evidente. Entonces, si realmente se quisiera seguir un orden, como ha dicho José Luis, habría que empezar por las corruptoras. O sea, porque además tienen más capacidad. Tienen más capacidad, sin duda, de ocultar pruebas, y llevan en esto, además, toda la vida. Llevan desde el franquismo siendo las mismas fortunas, las mismas corruptoras. Yo creo que la gente tiene, con razón, una sensación de que algo hará la justicia. La justicia es ineficaz por definición, y entiéndaseme, porque siempre llega tarde. Siempre llega cuando la corrupción ya se ha cometido, y a intentar perseguir con un carromato de caballos un Ferrari de la corrupción. Entonces, lo que es muy importante es mayor prevención para evitar el delito. Esto sí da mayor seguridad ciudadana y mayor garantía democrática. Entonces, una política criminal eficaz, y esto lo han tenido en sus manos desde el primer caso de corrupción del PP, y no vale hacerse cruces ahora, lo que hace es garantizar la alta probabilidad de que a corruptos y a corruptores se descubra la verdad, se castigue a los culpables y se repare el daño, y además haya garantías de no repetición, y esto no existe. Muchas veces hemos dicho puertas giratorias, y hemos hablado muchas veces de cómo políticos acaban en empresas del IBEX. Ya no son políticos, ahora son guardias civiles, y esta es la Guardia Civil a la que cesa Marlaska. Estos son Pérez Corbí, Pérez de los Cobos, esto es la vieja UCO. Insisto, ¿será coincidencia esto? No, yo creo que realmente se abrió. Esto fue en la última legislatura del Partido Popular, con un cambio legal, hubo un acceso como directores de seguridad de las grandes empresas, de excomisarios de policía o excoroneles de la Guardia Civil. A estos, Villarejo bebía de esto, de las cloacas business, porque tienen acceso a los informes de agencia tributaria, a las cuentas corrientes, a lo que ahora el magistrado del Supremo está pidiendo legalmente. Han tenido acceso ilegal y se han hecho trabajos sucios, componendas, han vendido información. Entonces, esto, cuando hablas de luchar contra la corrupción, hay que luchar contra el sistema que permite la corrupción. Realmente pedir después que haya pena, y por supuesto, para esas grandes corruptoras, una pena esencial que está en el Código Penal, pero como facultativa, no obligatoria, y que yo creo que habría que pensar que fuera obligatoria, es la inhabilitación para contratar con la administración pública. Todas estas grandes empresas, igual que inhabilitas a un funcionario, las inhabilitas para contratar en lo sucesivo, recibir cualquier tipo de subvención, ayuda, tú y tus sucesoras, que ya hemos visto también unas sucesiones de empresas con mucho aspecto de fraudulentas y algunas probadamente fraudulentas, y entonces ya verían como su interés en corromper durante los últimos 20 años iba a ser menor. Lo que estamos hablando es, cualquiera que haya trabajado en una administración pública sabe lo difícil que es destruir pruebas dentro de un ministerio. Sí. Hay una cosa que se llama expedientes, está todo registrado, va todo en papel. Entonces, al ministerio entramos, porque tenemos que buscar no sé qué, hay expedientes. No va a desaparecer. Al ministerio entramos. Todos sabemos que, hombre, es probable que en una empresa privada sea relativamente más fácil destruir pruebas. Pero si está en el ministerio de la copia. Pero me llama mucho la atención que se entre en Adif, que se entre en el Ministerio de Transportes, donde, insisto, está la burocracia pública, que es prácticamente imposible hacer desaparecer nada, y sin embargo se llama a la puerta de la gran constructora que ha
financiado este robo de dinero público que tanto indigna a José Luis. Mucho. Y se le den unos días para que entregue la documentación. A mí, desde luego, como observador, como ciudadano, me alegra me haber llama la atención. Antón, me resulta difícil de entender en una lógica de vamos a intentar averiguar qué ha pasado. Son 7 años, que son más de 40 años, donde ha habido estas estructuras. O sea, es decir, hay unas estructuras de poder, hay unas estructuras de cloacas. Es decir, estos 3 tipos, estos 3 sinvergüenzas necesitan empresarios corruptos, necesitan funcionarios corruptos, necesitan que haya una corrupción sistemática. Pero esto no tiene que ver, yo creo que aquí también habla mucho cómo lo solucionas, cómo plantas cara a la corrupción. Que el Partido Socialista lo que está diciendo es, no, aquí hay 3 personas dentro del Partido Socialista. Esto no es más que una cuestión personal, dice el PSOE, frente a la corrupción institucional del PP. Lo que el Partido Socialista está diciendo es, aquí 3 personas se han corrompido, en el Partido Popular el PP se había corrompido. Requerimiento, registro, lo que vimos en Gürtel, lo que vimos ahora. Bueno, ahí hemos asistido a un debate interesante en Twitter y en otros sitios entre juristas. Es verdad que el magistrado instructor lo ha escrito, la UCO le pidió entrada y registro, que es más de lo que ha pasado. Es verdad que no es una entrada y registro en puridad, sí es una entrada, le ha requerido al Partido Socialista Obrero Español para que facilitara a la UCO, que a su vez iba con un mandamiento, quiere decir que si le dices no entras, te enseña el mandamiento y entras, pero no es exactamente un registro, sino realmente facilitarle el acceso y clonado de toda esa cuenta de correo y las que estuvieran exclusivamente a nombre de Santos Cerdán. Entonces, también es verdad que se acaba de decir, pero es importante jurídicamente, en la Gürtel hay una sentencia del Tribunal Supremo de 1800 y pico folios y aquí hay un informe de la UCO que tiene el valor de una denuncia ampliada o un indicio. Y que de verdad yo insistiría en que pongamos el foco en las corruptoras, que yo las hemos investigado hasta que redactan los pliegos. Cuando tú externalizas toda la administración, dejas de tener las garantías de que esos contratos van a estar bien, cuando hasta presuntamente te pueden hasta redactar los pliegos, y ahí sí que hay un cambio de rumbo, tanto del PP como del PSOE, que los trastos a la cabeza lo hacen muy bien con unas exageraciones y unos sentimientos que no vienen al caso, que lo que queremos son soluciones que existen. Políticamente da igual, políticamente el PP, que vio cómo se registraba su sede, acaba de empatar. Poner de manera muy breve en contexto. La sede del PP se registra en diciembre del año 2013 para buscar pruebas de la caja B y se encuentra ordenadores y discos duros totalmente destruidos a martillazos. Más tarde se descubre el pago de la sede con dinero negro. Nos vamos a elecciones en 2015 y en 2016 repetidas, ganadas por Mariano Rajoy, que siguió en el gobierno hasta conocer la sentencia de la Gürtel, y que una vez había una sentencia, que una vez conocimos una sentencia, se produjo esa moción de censura. Ahora estamos en un momento en el que hay muchas sospechas, hay un informe de la UCO, pero no hay ninguna sentencia. Y sí hay una sede con dinero negro y no la hay al otro lado. Sí ha habido disculpas, como hemos conocido en el primer día, en el miércoles, cuando se filtra el informe de la UCO por parte del secretario general, y no las hubo durante meses, durante años, de Mariano Rajoy, que protegió, invitó a bodas y volvió a nombrar a muchos de esos corruptos durante muchas décadas, durante mucho tiempo. Y esto ha pasado. Entonces, hay muchas diferencias de sedes, de tramas, de disculpas y de trato a los corruptos. Mientras unos les hacían ministros o presidentes autonómicos, otros les han echado a la calle. Es que Sánchez debería intentar llegar a 2027. Desconozco, de hecho desconocemos todos, si esto será posible. Pero él tiene una gran responsabilidad. Independientemente de todas las noticias que puedan ir saliendo, él tiene la responsabilidad de encarar, asumir a toda velocidad aquello que hasta ahora ha sido un tanto remiso a asumir. Es decir, hay que actuar contrarreloj. Y en la medida que se actúe contrarreloj y con eficacia y con contundencia, no solamente se puede enviar un mensaje a la ciudadanía progresista
de que vale la pena intentarlo, sino que además es muy posible que se pueda llegar al 2027. Ahora hay que aplacar esta locura fascista que se ha desbordado. Están absolutamente entusiasmados porque de hecho ya han aceptado que no vale la pena jugar con las reglas democráticas, sino que es mucho más eficaz utilizar otras reglas que ya se han experimentado en Estados Unidos y en otros lugares. Andan ya absolutamente enloquecidos, no solamente por continuar deslegitimando un gobierno que fue, que recibió los suficientes apoyos en el Parlamento, sino que además pretenden incluso sabotear la poca cultura democrática que en estos años hemos ido infundiendo a las nuevas generaciones. Son realmente personas muy perversas políticamente, que no atienden a razones, porque las reglas democráticas, las mínimas reglas democráticas, para ellos son innecesarias hoy día.